Mi nombre es Olivia. Tengo 60 años y siempre creí que la familia era para siempre. Hasta el día en que mi hijo Ricardo levantó la mano contra mí, no una ni dos, sino 15 veces. Cada golpe fue acompañado por las risas de su esposa Carla. Lo que no imaginaban es que la casa donde me humillaron todavía estaba a mi nombre, y que mi venganza se serviría no con gritos, sino con el silencio helado de los documentos legales. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Aún puedo sentir el ardor de aquella noche como si fuera ayer. Era un domingo cualquiera, de esos en que las familias se reúnen para cenar. Había preparado la lasaña que Ricardo adoraba desde niño, esa con salsa blanca extra que siempre pedía cuando cumplía un año más. Como si el tiempo no hubiera pasado, todavía lo veía como mi niño, a pesar de sus 38 años y de la expresión cada vez más dura que había adquirido últimamente. Carla llegó primero, con su perfume fuerte que siempre me daba dolor de cabeza. Me sonrió esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos y puso una botella de vino barato en la mesa. «Para la suegra querida», dijo ella, sabiendo muy bien que yo no bebía por los medicamentos para la presión. Agradecí de todos modos, como siempre hacía para mantener la paz. Ricardo llegó media hora después, ya alterado. Me di cuenta por el modo en que tiró las llaves sobre la mesa y por la manera brusca con que me saludó. Algo en el trabajo debe haber salido mal, pensé. No pregunté. Ya conocía sus accesos de ira cuando lo contrariaban. Nos sentamos a la mesa y serví la comida en silencio. Fue entonces cuando comenté, sin pensarlo mucho, que el grifo de la cocina goteaba y que necesitaba reparación. «El grifo de mi casa, querrás decir», respondió él, enfatizando la palabra como si necesitara recordarme que yo vivía allí por su bondad. Pero la verdad era otra. La casa había sido comprada con el dinero de la venta del apartamento donde viví durante 30 años, después de que mi marido falleciera. En ese momento, Ricardo dijo que sería mejor poner todo a su nombre por cuestiones de impuestos. Como confié en él, firmé la transferencia, pero mantuve la escritura original a mi nombre. «Es solo un grifo, hijo», respondí en voz baja. Fue entonces cuando golpeó la mesa, haciendo saltar los cubiertos. «Te crees muy lista, ¿no? ¿Crees que puedes decirme lo que tengo que hacer en mi propia casa?» Carla sonrió discretamente detrás de la servilleta, sus ojos brillando con esa satisfacción mórbida que siempre demostraba cuando había tensión entre Ricardo y yo. «¿Se te olvida que te acogí cuando nadie más te quería?», continuó él, levantándose. «¿Se te olvida que podrías estar en un asilo ahora?». Me quedé en silencio, con los ojos fijos en mi plato aún lleno. La lasaña que había preparado con tanto cariño ahora parecía una masa sin gracia, pesada como el aire a nuestro alrededor. «Mírame cuando te hablo», gritó, agarrando mi barbilla con fuerza para levantar mi rostro. Fue entonces cuando sucedió. El primer golpe vino como un shock, no tanto por el dolor, sino por la sorpresa. Nunca, en toda su vida, mi hijo había levantado la mano contra mí. Sentí mi mejilla arder mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Carla jadeó teatralmente, cubriéndose la boca con la mano, pero sus ojos sonreían. Estaba disfrutando el espectáculo. «Ricardo, por favor», susurré. El segundo golpe fue más fuerte, y luego vino el tercero, y el cuarto. Perdí la cuenta después del 10º. Mis oídos zumbaban y mi rostro entero me ardía. No grité, no supliqué. Permanecí sentada, recta como una tabla, mientras mi propio hijo descargaba su rabia en mí. Cuando finalmente paró, estaba jadeando. Lo miré sin reconocer al hombre frente a mí. ¿Dónde estaba el niño que me tomaba de la mano para cruzar la calle? ¿Dónde estaba el adolescente que me traía flores recogidas del jardín de la vecina en el Día de las Madres? «Esto es para que aprendas a respetar quién manda aquí», dijo,
arreglándose la camisa como si acabara de cerrar un negocio importante. Carla sonreía abiertamente ahora, sin siquiera molestarse en disimular. Me levanté en silencio, dejando el plato intacto, y caminé lentamente hasta mi cuarto en el fondo de la casa. Cerré la puerta, me senté en la orilla de la cama y finalmente dejé caer las lágrimas. Pero no eran lágrimas de dolor o miedo, eran lágrimas de una decisión que se cristalizaba en mi corazón como hielo en una noche de invierno. Mientras tocaba mi rostro hinchado, recordé el cajón de la cómoda donde guardaba la escritura original de la casa. El documento que probaba que, legalmente, ese lugar todavía era mío. Ricardo me había convencido de transferir el inmueble a su nombre, pero nunca completamos el proceso legal. Él solo tenía un contrato privado, sin valor jurídico real. Esa noche, mientras escuchaba sus risas en la sala de estar como si nada hubiera pasado, saqué la escritura del cajón y la puse en una carpeta. Por la mañana, cuando salieran a trabajar, visitaría a mi viejo amigo Jorge, un abogado jubilado que aún mantenía contactos en el medio jurídico. Me acosté vestida, sin poder dormir bien. Las horas se arrastraban mientras planeaba cada paso de lo que haría. No sería una venganza ruidosa o violenta. Sería silenciosa y definitiva, como el hielo que ahora ocupaba el lugar donde antes existía amor maternal. Cuando el sol nació, oí los pasos de Ricardo por el pasillo, luego el ruido de la ducha y finalmente la puerta principal cerrándose de golpe. Carla salió enseguida, el sonido de sus tacones resonando por la casa vacía. Esperé media hora más para asegurarme de que no volverían por algo olvidado. Puse la carpeta con los documentos en el bolso, me puse mi abrigo más cálido, ese que Ricardo llamaba trapo viejo, y salí por la puerta trasera. El día estaba nublado y frío, como si el tiempo conspirara con mi humor. Caminé 3 cuadras hasta llegar a la casa de Jorge en Coyoacán. Él abrió la puerta todavía en pijama, pero su expresión cambió al ver mi rostro hinchado. «Olivia, Dios mío, ¿qué te pasó?» «Necesito tu ayuda, Jorge», dije simplemente, entrando cuando él me abrió paso. «Necesito vender una casa». Jorge me sirvió un café mientras examinaba los documentos que yo había traído. Sus ojos iban del papel a mi rostro hinchado, conectando los puntos sin que yo necesitara explicarle todo en detalle. Era un hombre inteligente y había conocido a mi difunto marido. «La escritura está a tu nombre», confirmó él, ajustándose las gafas. «Ricardo nunca registró la transferencia ante notario. Legalmente la casa sigue siendo tuya, Olivia». Sentí un frío alivio recorrer mi cuerpo. Entonces, ¿puedo venderla? «Sí, puedes», respondió Jorge, poniendo la taza sobre la mesa. «¿Pero estás segura de esto? Es tu hijo después de todo». Toqué ligeramente mi mejilla hinchada. Un hijo que hizo esto en mi propia casa, frente a su esposa que se rió de mí. Estoy segura, Jorge. Él asintió gravemente. Conozco a una pareja que está buscando una casa por esa zona, en Lomas de Chapultepec. Pueden pagar al contado y cerrar el negocio rápidamente, si es lo que deseas. Es exactamente lo que deseo, respondí. Quiero que todo se haga mientras ellos estén en el trabajo. Quiero que Ricardo vuelva a casa hoy y encuentre a extraños viviendo allí. Jorge dudó. Olivia, esto es justo, completé. Es justo, Jorge. No estoy pidiendo nada más que lo que me pertenece por derecho. Él no discutió más. En su lugar, tomó el teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero a la pareja interesada, luego a un notario amigo suyo en Polanco, después a una empresa de mudanzas. Mientras lo observaba organizando todo, me sentí ligera por primera vez en años. Antes del mediodía, estaba firmando los papeles de la venta en una notaría en el centro de Ciudad de México. La pareja compradora, los Mendoza, parecía amable y emocionada con la compra repentina. No preguntaron sobre las extrañas circunstancias, quizás porque el descuento en el precio era demasiado atractivo para plantear preguntas. «Pueden mudarse hoy mismo», dije al entregarles las llaves. «La casa está amueblada, pero pueden hacer lo que quieran con los muebles». «No quiero nada de ese lugar.
La señora Mendoza tomó mis manos entre las suyas. Gracias por vendernos su casa. Siempre soñamos con vivir en ese barrio. No tuve el coraje de decirle que ese lugar ya no era un sueño para mí, sino una pesadilla. Simplemente sonreí y les deseé felicidad. Jorge me acompañó hasta el banco para depositar el dinero de la venta. ¿Qué vas a hacer ahora, Olivia? ¿Dónde vas a vivir? Tengo una amiga en San Miguel de Allende que siempre me ofreció una habitación. Me quedaré con ella por un tiempo, hasta que decida qué hacer con el dinero. Tal vez compre un apartamento pequeño para mí. En realidad, yo ya sabía exactamente lo que haría. Parte del dinero sería donado a una institución que albergaba mujeres víctimas de violencia doméstica. El resto compraría un pequeño rancho en las afueras de Querétaro, donde podría tener la paz que tanto merecía después de décadas cuidando de otros. Mientras caminábamos, Jorge se detuvo de repente. «Olivia, ¿no vas a llevar tus cosas personales? ¿Ropa? ¿Documentos? ¿Fotos?» Negué con la cabeza. Ya tomé lo esencial anoche. El resto son solo cosas. Puedo comprar otras. La verdad es que no quería nada que me recordara esa vida, ni siquiera las fotos de Ricardo de niño. Ese niño que sonreía en las fotografías había muerto hace mucho tiempo, reemplazado por el hombre que levantó la mano contra su propia madre. Al mediodía, los camiones de mudanza ya estaban en la casa, cargando los muebles de los Mendoza. Jorge les había explicado la situación, pidiendo discreción. Acordaron terminar la mudanza antes de las 6 de la tarde, hora en que Ricardo normalmente regresaba del trabajo. No fui hasta allí para mirar. No quería ver esa casa nunca más. En su lugar, tomé un taxi hasta la terminal de autobuses de Taxqueña y compré un boleto para San Miguel de Allende. Mientras esperaba el autobús, le envié un mensaje a mi amiga Elena avisándole que estaba en camino. ¿Pasó algo, Olivia?, respondió ella casi de inmediato. Te lo contaré cuando llegue, tecleé. Pero sí, muchas cosas pasaron. Mientras me sentaba en el banco de espera, imaginé a Ricardo volviendo a casa, insertando la llave en la cerradura solo para descubrir que ya no funcionaba. Visualicé su rostro al encontrar extraños en su sala de estar, el pánico en sus ojos al darse cuenta de que ya no tenía un lugar al que llamar suyo. ¿Debería sentirme culpable? Tal vez. Pero cada vez que esa culpa amenazaba con surgir, tocaba mi rostro aún adolorido y recordaba las risas de Carla. No había espacio para la culpa, solo para la fría justicia que yo había servido. El autobús llegó y abordé con solo una maleta pequeña conteniendo algunas mudas de ropa y la escritura ahora cancelada de la casa. Cuando el motor encendió y comenzamos a alejarnos de la ciudad, sentí como si un peso enorme hubiera sido retirado de mis hombros. Mi teléfono comenzó a sonar incesantemente 2 horas después. Ricardo, Carla, Ricardo de nuevo. Podía imaginar el caos que estaban viviendo. Apagué el aparato y miré por la ventana, observando el paisaje cambiar gradualmente de urbano a rural. Elena me esperaba en la terminal de San Miguel de Allende, con un abrazo apretado. Al ver mi rostro, jadeó. «Dios mío, Olivia, ¿quién te hizo esto?» «Mi hijo», respondí simplemente, permitiéndome finalmente llorar en los brazos de mi amiga de décadas. Pero esto se acabó ahora. Ella me llevó a su casa en las afueras de la pequeña ciudad, un lugar acogedor con vista a montañas que parecían abrazar el horizonte. Nos sentamos en su balcón con tazas de té caliente mientras yo le contaba todo lo que había sucedido. «¿Vendiste la casa mientras ellos estaban en el trabajo?», preguntó Elena, incrédula. Asentí. La casa era mía. Siempre lo fue. Ricardo solo creía que era de él. Elena negó con la cabeza, impresionada. «¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer?» Miré las montañas a lo lejos, sintiendo una paz que no experimentaba hacía años. «Voy a empezar de nuevo, Elena. A los 60 años voy a empezar de nuevo». Esa noche encendí mi teléfono brevemente para verificar la hora y encontré docenas de mensajes y llamadas perdidas.
La mayoría eran de Ricardo, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas furiosas. Algunas eran de Carla, acusándome de haber arruinado sus vidas. También había mensajes de números desconocidos, probablemente abogados que habían contratado a toda prisa. Un mensaje en particular llamó mi atención. Era de Jorge. Está hecho, Olivia. Los Mendoza ya están instalados y cambiaron las cerraduras. Ricardo apareció gritando, pero llamaron a la policía. Está todo legalmente protegido. Descansa en paz. No era un descansa en paz de muerte, sino de vida. Una nueva vida que yo construiría a partir de las cenizas de la antigua. Apagué el teléfono de nuevo y miré las estrellas que salpicaban el cielo de San Miguel de Allende. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar completamente. El aire de la montaña llenaba mis pulmones como una promesa de libertad. Los primeros días en la casa de Elena fueron extraños. Despertaba sobresaltada en medio de la noche, confundida sobre dónde estaba, mi corazón disparado al recordar los acontecimientos. A veces tocaba mi rostro instintivamente, como si aún pudiera sentir la marca de los golpes de Ricardo. La hinchazón había disminuido, pero el recuerdo seguía vívido como una herida abierta. Elena notó mi inquietud. Una mañana, mientras tomábamos café en el balcón, me tomó la mano. «Hiciste lo que tenías que hacer, Olivia. No cargues culpa por eso». «No es culpa», respondí, observando un colibrí que visitaba las flores del jardín. «Es extrañeza». Durante 38 años fui la madre de Ricardo. Construí mi vida en torno a eso. Y ahora eres solo Olivia, completó Elena con una sonrisa amable. Olivia que puede hacer lo que quiera, sin rendir cuentas a nadie. Había una libertad aterradora en esas palabras. ¿Quién era Olivia sin el papel de madre sacrificada? ¿Quién era yo, aparte de la mujer que había dedicado su vida a un hijo ingrato? En la segunda semana, decidí encender el teléfono para verificar mi cuenta bancaria. El dinero de la venta de la casa ya estaba disponible, una cantidad considerable que me daría comodidad durante los próximos años. Había más mensajes de Ricardo, pero el tono había cambiado. Ahora él imploraba, decía que había sido un error, que estaba arrepentido, que Carla lo había dejado. Los últimos mensajes eran casi incoherentes, mezclando rabia y desesperación. Una de ellas me hizo detenerme. «Estoy durmiendo en el carro, mamá. No tengo a dónde ir. Por favor, perdóname». Sentí un pinchazo en el pecho, ese instinto maternal que nunca desaparece completamente. Por un momento, mis dedos se quedaron sobre el teclado, a punto de responder. Pero entonces recordé la risa de Carla, el sonido de su mano contra mi rostro, la humillación que sentí sentada en esa mesa mientras ellos se divertían con mi dolor. Apagué el teléfono sin responder. Al día siguiente, visitamos una inmobiliaria local. Había un pequeño rancho en venta en los alrededores, nada muy grande, solo un terreno de media hectárea con una casa modesta, algunos árboles frutales y un arroyo que cruzaba el fondo de la propiedad. Era perfecto. «¿Estás segura?», preguntó Elena cuando manifesté interés inmediato. «¿No quieres pensarlo un poco más?». «Llevo pensando en esto años sin saberlo», respondí con una certeza que me sorprendió. Siempre quise un lugar así, solo mío, donde pudiera plantar mis propias verduras y despertar con el canto de los pájaros. Hicimos la oferta el mismo día. El propietario, un señor mayor que se estaba mudando para vivir con su hija en la capital, aceptó prontamente. En una semana, yo sería dueña de mi propio pedazo de tierra en las afueras de Querétaro. Mientras esperábamos que se finalizara el papeleo, comencé a comprar lo básico para mi nueva vida. Ropa sencilla, algunos utensilios de cocina, semillas para plantar. Elena me acompañaba en las compras, su entusiasmo casi tan grande como el mío. «Estás diferente», comentó ella mientras elegíamos herramientas de jardinería. «Más viva». Era verdad.
La mujer encorvada y silenciosa que había vivido en la casa de Ricardo, siempre tratando de ocupar el mínimo espacio posible, estaba desapareciendo. En su lugar, surgía alguien que había olvidado existir. La Olivia que hacía planes, que sonreía sin miedo, que elegía por sí misma. 2 días antes de la mudanza al rancho, un carro extraño se detuvo frente a la casa de Elena. Mi corazón se congeló cuando vi a Ricardo salir del vehículo. Estaba despeinado, con barba por hacer y ojeras profundas. Parecía haber envejecido años en solo unas semanas. ¿Cómo nos encontró?, susurré a Elena, que estaba a mi lado en la ventana. Debe haber llamado a todas tus amigas hasta que lo descubrió, respondió ella, apretando mi brazo en solidaridad. ¿Quieres que lo eche? Respiré hondo, sintiendo que el miedo inicial daba lugar a una calma fría. No, voy a hablar con él. Elena me miró sorprendida. ¿Estás segura? ¿Después de lo que hizo? Justamente por eso, respondí. Necesito cerrar este capítulo de una vez por todas. Salí al balcón mientras Ricardo se acercaba lentamente como un animal herido. Al verme, se detuvo, inseguro. Sus ojos recorrieron mi rostro, donde los últimos vestigios de los moretones aún eran visibles. «Mamá», comenzó él, la voz embargada. Levanté la mano, interrumpiéndolo. «No me llames así. Perdiste ese derecho aquella noche». Él tragó saliva, sus ojos llenándose de lágrimas. «Por favor, déjame explicarte». Estaba borracho. Tenía problemas en el trabajo. Carla me estaba presionando. 15 veces, dije simplemente. Me golpeaste 15 veces mientras tu esposa se reía. No hay explicación para eso, Ricardo. Él cayó de rodillas en el camino de piedra, sollozando ahora. Perdí todo, mamá. Carla me dejó. Estoy durmiendo en el carro. Mis amigos no contestan mis llamadas. Nadie quiere ayudarme. Lo observé allí, desmoronado. El hijo que yo había criado, que había acunado en mis brazos cuando tenía fiebre, para quien había cosido disfraces de superhéroe, a quien había enseñado a andar en bicicleta. Ahora reducido a un hombre roto, suplicando no por perdón, sino por conveniencia. ¿Qué quieres, Ricardo?, pregunté, mi voz más suave ahora, pero no menos firme. Quiero volver, sollozó él. Quiero mi vida de vuelta. Por favor, diles a los nuevos dueños que fue un error, que no podías vender la casa. Y ahí estaba. No era arrepentimiento verdadero. Era solo desesperación por recuperar la comodidad perdida. Ni una sola vez mencionó mi dolor, mi humillación. Todo se resumía a lo que él había perdido. No puedo hacer eso, respondí tranquilamente. Y aunque pudiera, no lo haría. La casa se fue, Ricardo. Tu vida antigua se fue. Él levantó el rostro contorsionado por el llanto. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? Tienes 38 años, un empleo y tu salud. Vas a hacer lo que muchos hacen, empezar de nuevo, alquilar un lugar pequeño, ahorrar, reconstruir. ¿Solo?, preguntó él, la voz casi infantil. Sí, solo, como yo lo estoy haciendo a los 60. Ricardo se levantó lentamente, limpiándose el rostro con la manga de la camisa. Algo cambió en su expresión, la súplica dando paso a una rabia contenida. No tienes corazón. Una madre de verdad nunca le haría esto a su propio hijo. Aquello podría haberme herido semanas atrás, pero ahora solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Un hijo de verdad nunca haría lo que tú hiciste. Adiós, Ricardo. Me di la vuelta para entrar, pero sus palabras me detuvieron. Esto no ha terminado. Voy a demandarte. Voy a probar que estabas enferma cuando firmaste esos papeles. Voy a recuperar lo que es mío. Lo miré por encima del hombro, sintiendo solo una profunda tristeza. La casa nunca fue tuya, Ricardo. Ese fue tu error desde el principio. Entré y cerré la puerta, escuchando sus gritos transformarse en amenazas cada vez más desesperadas. Elena me abrazó en silencio,
mientras escuchábamos el carro partir con una arrancada brusca, neumáticos chillando en el asfalto. ¿Estás bien?, preguntó ella después de un tiempo. Sorprendentemente lo estaba. El encuentro que tanto temía había ocurrido, y en lugar de quebrarme, había confirmado mi fuerza. Ricardo no estaba arrepentido por lo que había hecho, solo estaba desesperado por lo que había perdido. «Estoy mejor de lo que imaginaba», respondí honestamente. Esa noche recibí una llamada de Jorge. «Olivia, Ricardo me buscó. Está amenazando con presentar una demanda». «No tiene caso, ¿verdad?», pregunté, sintiendo un leve temblor de preocupación. «Absolutamente ninguno», garantizó Jorge. «La casa estaba legalmente a tu nombre. Estabas en pleno goce de tus facultades mentales cuando vendiste, y tenemos las testigos de la agresión si es necesario. Está fanfarroneando por desesperación. Gracias, Jorge, por todo. Solo ten cuidado, Olivia. Las personas desesperadas pueden hacer cosas impensadas». Después de la llamada, me quedé pensando en las palabras de Jorge. Ricardo estaba herido y humillado, una combinación peligrosa para alguien que ya había demostrado capacidad para la violencia. Pero yo no viviría con miedo. No más. La mudanza al rancho ocurrió una mañana soleada de jueves. El lugar era aún más hermoso de lo que recordaba. La casa pequeña pero acogedora, el terreno inclinado que descendía suavemente hasta el arroyo, los árboles frutales cargados de flores que prometían abundancia en los próximos meses. Elena insistió en pasar los primeros días conmigo, ayudando a organizar los pocos muebles que yo había comprado y plantando las primeras semillas en la huerta que improvisamos. Por la noche, nos sentábamos en el balcón en sillas mecedoras recién adquiridas, bebiendo té de manzanilla y observando las luciérnagas que bailaban entre los árboles. «Es extraño», comenté la tercera noche. «Pasé tanto tiempo de mi vida cuidando de otros que ahora casi me siento culpable por cuidarme solo a mí». Elena sonrió. «Te lo mereces, Olivia. Siempre te lo mereciste». El día en que Elena regresó a su casa, sentí un nudo en el pecho. ¿Estaría realmente preparada para vivir sola, lejos de todo y de todos? El rancho quedaba a 20 minutos en coche de la ciudad más cercana y yo todavía no tenía vehículo propio. «Estaré a una llamada de distancia», garantizó Elena al despedirse, «y vendré a visitarte siempre que pueda. Además, conocerás a los vecinos pronto. Son buenas personas por aquí, en el campo de Querétaro». Cuando su carro desapareció en el camino de tierra, me senté en el balcón y observé mi pequeño reino. La soledad que temía no llegó. En su lugar, sentí una paz profunda, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. En las semanas siguientes establecí una rutina sencilla. Despertaba con el amanecer, preparaba un café fuerte e iba a cuidar la huerta antes de que el calor del día se intensificara. Las primeras plántulas ya comenzaban a aparecer: lechugas, zanahorias, tomates, hierbas aromáticas. Ver esas pequeñas vidas creciendo bajo mis cuidados me traía una satisfacción que yo jamás había experimentado. Después, dedicaba algunas horas a explorar el terreno, descubriendo sus secretos. Encontré un mango antiguo escondido entre otros árboles, un pequeño banco de piedra cerca del arroyo que el propietario anterior debió haber construido, e incluso un nido de colibríes en un arbusto florido cerca de la ventana de la cocina. Por las tardes leía los libros que siempre quise leer, pero nunca tuve tiempo. Novelas, biografías, libros sobre jardinería y cocina. O simplemente me sentaba en el balcón con mi cuaderno, escribiendo pensamientos, recuerdos, planes para el futuro. Era como redescubrir una versión de mí misma que había sido silenciada durante décadas. Los vecinos más cercanos, los Fernández, vinieron a presentarse después de una semana. Una pareja de jubilados que cultivaba café en un rancho más grande a 1 kilómetro de distancia. Trajeron pan casero y mermelada de jabuticaba, fruta brasileña, mantengo el nombre, como regalo de bienvenida. «Si necesita cualquier cosa, solo tiene que gritar», dijo el señor Fernández con una sonrisa amable. Aquí en el campo nos cuidamos unos a otros.
Su esposa me invitó a un almuerzo de domingo, donde conocí a otros vecinos de la región. Personas sencillas, genuinas, que me acogieron sin hacer preguntas sobre mi pasado. Era refrescante ser solo Doña Olivia del Rancho Nuevo, en lugar de la mamá de Ricardo o la señora que fue agredida por su hijo. Una tarde, mientras recogía algunas hierbas para la cena, oí el ruido de un carro acercándose. Mi corazón se disparó instantáneamente. ¿Sería Ricardo? ¿Habría encontrado mi dirección? Dejé caer la canasta de hierbas y corrí dentro de la casa, espiando nerviosamente por la ventana. Era solo el cartero, entregando un paquete que Elena había enviado. Semillas de flores que no encontrábamos en la región. Respiré aliviada, pero me di cuenta de que el miedo todavía estaba allí, escondido bajo la superficie de mi nueva vida. Por la noche, sentada en el balcón con una taza de té, reflexioné sobre ese miedo. Yo había reconstruido mi vida, encontrado paz e incluso una nueva comunidad que me acogía. Pero aún me asustaba el ruido de un carro desconocido. ¿Ricardo todavía tenía ese poder sobre mí? Decidí que no permitiría eso. A la mañana siguiente llamé a Jorge. «Necesito saber cómo está», dije sin rodeos. No por preocupación maternal, sino por mi propia paz mental. Jorge se quedó en silencio por un momento. Él desistió de la demanda, Olivia. Consultó a algunos abogados y todos dijeron lo mismo. No tenía caso. Por lo que sé, alquiló un apartamento pequeño en un suburbio de Monterrey y está tratando de reorganizarse. ¿Y Carla? Volvió con sus padres en Guadalajara, por lo que oí. Parece que el matrimonio ya estaba por un hilo antes de este incidente. La pérdida de la casa fue solo el empujón final. Absorbí esa información en silencio. Ricardo estaba siguiendo adelante, reconstruyendo su vida como yo le había dicho que haría. Por alguna razón, esto me trajo alivio, no porque me preocupara su bienestar, sino porque significaba que tenía menos razones para intentar encontrarme. Gracias, Jorge. Era eso lo que necesitaba saber. Olivia, dijo él antes de que yo colgara, ¿estás feliz allí? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Feliz? Era una palabra que no usaba hacía tanto tiempo que casi había olvidado su significado. Estoy en paz, respondí finalmente, y creo que, para mí, eso es felicidad. Con el paso de los meses, mi pequeño rancho floreció. La huerta ya producía vegetales suficientes no solo para mi consumo, sino también para intercambiar con los vecinos por otros ítems. Huevos frescos, pan casero, leche. Los árboles frutales comenzaron a dar sus primeros frutos, y yo aprendí a hacer mermeladas y compotas con la señora Fernández. Compré algunas gallinas para tener huevos frescos, y un perro, un mestizo color caramelo, que apareció en la carretera un día y decidió que mi patio sería su nuevo hogar. Lo llamé Popcorn, palomitas, porque saltaba de alegría cuando me veía llegar con su comida. Una mañana recibí una visita inesperada. Era Elena, acompañada de una señora mayor que no reconocí de inmediato. «Olivia, esta es Matilde», presentó Elena. Ella dirige el refugio para mujeres víctimas de violencia en la ciudad, en Querétaro. Solo entonces recordé. Había donado una parte considerable del dinero de la venta de la casa a esa institución, sin revelar mi identidad. Matilde tomó mis manos entre las suyas. Vine personalmente a agradecer. Su donación nos permitió reformar el techo que se estaba cayendo y comprar camas nuevas para los niños. Un nudo se formó en mi garganta. No tiene que agradecer. Solo espero que ayude a otras mujeres a encontrar la fuerza que yo tardé tanto en encontrar. Usted es un ejemplo para todas nosotras, dijo Matilde con los ojos llorosos. Elena me contó su historia. Lo que hizo exige una valentía que pocas tienen. No me consideraba valiente. Solo había hecho lo que era necesario para sobrevivir. Pero viendo la gratitud en los ojos de aquella mujer, me di cuenta de que mi historia podría significar algo para otras personas aparte de mí misma. En ese mismo día, después de la partida de las visitantes, me senté a la mesa de la cocina y comencé a escribir. No un simple registro en mi diario,
sino el inicio de un libro. Mi historia, contada no con rabia o amargura, sino como un testimonio de que nunca es tarde para empezar de nuevo, para exigir respeto, para encontrar paz. Escribí todas las noches durante semanas, las palabras fluyendo como el arroyo que cruzaba mi propiedad, a veces calmado, a veces turbulento, pero siempre siguiendo adelante. Escribí sobre los golpes, sobre la humillación, sobre la venta de la casa, sobre mi renacimiento en el rancho. Escribí sin reservas, poniendo en el papel dolores que nunca había compartido con nadie. Cuando terminé el manuscrito, se lo envié a Elena, que se lo mostró a una amiga que trabajaba en una pequeña editorial. Para mi sorpresa, se interesaron en publicarlo. Su historia puede ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza, dijo la editora por teléfono. Especialmente mujeres mayores que creen estar atrapadas en situaciones abusivas. El lanzamiento del libro Empezar de nuevo a los 60 ocurrió en una pequeña librería de la ciudad, 6 meses después. Yo estaba nerviosa, insegura si había hecho lo correcto al exponer mi vida tan abiertamente. ¿Y si Ricardo lo leía? ¿Y si intentaba impedírmelo? Pero cuando vi la sala llena de mujeres, algunas jóvenes, otras de mediana edad, muchas mayores como yo, me di cuenta de que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Era un faro para otras que aún estaban perdidas en la oscuridad que yo conocía tan bien. ¿Cómo encontró la valentía?, preguntó una señora durante la sesión de autógrafos, sus manos temblorosas sosteniendo mi libro. Pensé por un momento antes de responder. No fue valentía lo que encontré primero, fue dignidad. La valentía vino después, cuando me di cuenta de que merecía más de lo que estaba recibiendo. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y susurró un gracias que cargaba el peso de décadas de silencio. Al final del evento, cuando la librería ya estaba casi vacía, noté a un hombre parado cerca de la puerta. Mi corazón falló un latido cuando reconocí a Ricardo. Más delgado, más viejo, observándome de lejos con una expresión que no pude descifrar. Nuestras miradas se cruzaron a través de la librería casi vacía. Ricardo no se acercó, solo se quedó allí, parado como una estatua cerca de la puerta. Sentí mi cuerpo endurecerse, preparándose instintivamente para una confrontación. Elena, que estaba a mi lado organizando los libros no vendidos, percibió mi tensión. ¿Es él?, susurró, siguiendo mi mirada. Asentí ligeramente, incapaz de desviar los ojos del hombre que un día llamé hijo. Parecía diferente, no solo más delgado, sino de alguna manera disminuido, como si se hubiera encogido dentro de su propia ropa. El aire de arrogancia que siempre lo acompañaba había desaparecido. ¿Quieres que le pida que se vaya?, ofreció Elena, su tono protector. No, respondí, sorprendida con mi propia calma. Está todo bien. Me levanté y caminé lentamente en dirección a él, sintiéndome extrañamente poderosa en mi vestido nuevo, un regalo que había comprado para mí misma con el primer adelanto del libro. Ricardo permaneció inmóvil, sus ojos registrando cada paso mío como si estuviera viendo un fantasma. Me detuve a unos metros de él, manteniendo una distancia segura. No por miedo, me di cuenta, sino por elección, por respeto a mis propios límites. «Hola, Ricardo», dije simplemente. Él tragó saliva, sus ojos recorriendo mi rostro, mi postura, como si intentara reconciliar a la mujer confidente frente a él con la madre sumisa que conocía. «Estás diferente», comentó finalmente, su voz baja e incierta. «Lo estoy», confirmé. No había necesidad de explicar más. Él sostenía un ejemplar de mi libro, noté. Los bordes ya estaban ligeramente doblados, como si hubiera sido leído varias veces. «Vine a darte esto», dijo él, extendiendo un sobre blanco. «No es mucho, pero es lo que puedo pagar ahora». Miré el sobre sin tomarlo. «¿Qué es esto?» «Dinero», respondió, aún extendiendo el sobre. «Comencé a ahorrar después de que leí tu libro, un poco cada mes, para reembolsarte por la casa».
La sorpresa me dejó momentáneamente sin palabras. De todas las cosas que imaginé que Ricardo podría querer, esa nunca había pasado por mi cabeza. «No necesito tu dinero», respondí finalmente. «Lo sé», dijo él, bajando la mano con el sobre. «Pero necesito pagarte, por favor». Había algo en su voz, no manipulación o autocompasión, sino una necesidad genuina. Me di cuenta de que no era sobre el dinero en sí, era sobre reconocimiento, sobre asumir responsabilidad. «¿Qué quieres realmente, Ricardo?», pregunté directamente. Él miró al suelo por un momento, luego de vuelta a mí, sus ojos sorprendentemente claros. «Quiero decir que leí tu libro 3 veces. Quiero decir que tenías razón en hacer lo que hiciste. Quiero decir que lo siento, no por haber perdido la casa, sino por lo que te hice, por los golpes, por la humillación». Hizo una pausa, respirando hondo. «Y quiero decir que entiendo si nunca me perdonas». No me había preparado para esto. Había imaginado a Ricardo furioso, amenazante, tal vez incluso vengativo, o patético, suplicando por ayuda financiera. Pero no esto. Esta versión sobria, reflexiva, que parecía haber realmente comprendido el peso de sus acciones. «¿Dónde estás viviendo ahora?», pregunté, cambiando de tema mientras procesaba sus palabras. «Alquilé un apartamento pequeño cerca del trabajo», respondió él. «Nada especial, pero es lo que puedo pagar, aquí en Monterrey». «¿Y Carla?». Una sonrisa triste apareció en su rostro. Se fue cuando se dio cuenta de que ya no había casa grande o cuenta bancaria cómoda. Fue lo mejor que pudo haber pasado, en realidad. Nos quedamos en silencio por un momento. Elena mantenía la distancia, pero podía sentir su mirada atenta, lista para intervenir si fuera necesario. «Tu libro», continuó Ricardo, levantando el ejemplar ligeramente, «es poderoso. Me dolió leer. Me dolió mucho, pero lo necesitaba. Nunca había visto las cosas desde tu lado antes». «La mayoría de los agresores no lo ve», respondí, sorprendida con la frialdad analítica en mi voz. No era crueldad, solo una constatación. «Sé que no merezco nada de ti», dijo él, la voz fallándole. «Solo quería que supieras que estoy tratando de ser una mejor persona. Estoy asistiendo a un grupo para hombres con historial de violencia. Estoy aprendiendo». Lo miré, realmente lo miré. Más allá de la figura familiar de mi hijo, más allá de los recuerdos buenos y malos. Vi solo un hombre de mediana edad tratando de reconstruirse a partir de los escombros de sus propios errores. No muy diferente de lo que yo misma había hecho. «Me alegra que estés buscando ayuda», dije sinceramente. «Es el primer paso». Él asintió, aún sosteniendo el sobre. «Todavía quiero que aceptes esto, no por ti, sino por mí. Necesito empezar a reparar lo que hice de alguna forma». Pensé por un momento y tuve una idea. Hay un refugio para mujeres víctimas de violencia en la ciudad. Se llama Casa Renacer. Haz tu donación allí. Sus ojos se abrieron ligeramente en comprensión. «Fue a ese lugar donde donaste parte del dinero de la casa, ¿verdad? Está en el libro». Asentí. Ellas necesitan más que yo. Él guardó el sobre en el bolsillo, aceptando mi sugerencia. «Voy a hacer eso mañana mismo». Otro silencio, menos tenso esta vez. «Tu rancho parece un lugar bonito», comentó él, refiriéndose a las descripciones en el libro. «Pareces feliz allí». «Lo estoy», confirmé. «Encontré mi lugar». «Me gustaría», comenzó él, vacilante. «No, olvídalo». «¿Qué?» «Nada. No tengo el derecho de pedir nada». Entendí lo que quería decir incluso sin que completara la frase. Quería visitarme, ver dónde vivía, tal vez intentar reconstruir algún tipo de relación. Pero tenía razón. Era demasiado pronto. Tal vez siempre lo sería. «Necesito irme», dijo él finalmente, percibiendo mi silencio. «Solo quería verte y decirte esto personalmente. Tu libro va a ayudar a mucha gente. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé». Fue la cosa más sincera que Ricardo jamás me había dicho en toda su vida adulta.
no una manipulación o un halago para conseguir algo a cambio. Solo una verdad simple, ofrecida sin expectativas. Gracias por venir, respondí, sorprendiéndonos a ambos, y buena suerte con tu recuperación. Él asintió con la cabeza, un movimiento casi imperceptible, y luego se dio la vuelta para salir. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Mamá, Olivia, realmente lo siento. Y entonces se fue, dejando solo el timbre de la puerta de la librería tintineando suavemente detrás de él. Elena se acercó inmediatamente. ¿Estás bien? ¿Qué quería? Respiré hondo, sintiendo una extraña mezcla de emociones que no podía nombrar. No era perdón, era demasiado pronto para eso. No era reconciliación. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Era algo más sutil, más complejo. Quería reconocer lo que hizo, respondí finalmente. Y creo que también necesitaba ver que estoy bien. ¿Y lo estás?, preguntó Elena, buscando señales de perturbación en mi rostro. Pensé en mi vida actual, en el rancho pacífico con el arroyo murmurante, en las gallinas que escarbaban alegremente por el patio, en Popcorn que me recibía todas las mañanas con entusiasmo sin límites, en las comidas compartidas con los vecinos, en las noches tranquilas escribiendo a la luz de una lámpara de mesa. Estoy mejor de lo que jamás estuve, respondí honestamente. Esa noche, de vuelta en el rancho, me senté en el balcón con una taza de té y observé las estrellas. Popcorn dormía a mis pies, roncando suavemente. El encuentro con Ricardo había removido sentimientos que pensé haber enterrado, pero no de la manera que temía. Me di cuenta de que no odiaba a mi hijo. Tampoco lo amaba como antes. Ese amor había sido quemado junto con mi dignidad aquella noche fatídica. Lo que sentía era algo más cercano a la compasión distante, el tipo de sentimiento que se tiene por un extraño tratando de arreglar su vida después de un gran error. Tomé mi cuaderno y comencé a escribir. No para un nuevo libro, sino para mí misma. Escribí sobre el encuentro, sobre las palabras intercambiadas, sobre el hombre disminuido en que Ricardo se había convertido. Escribí sobre la extraña sensación de cierre que aquella conversación había traído. Al terminar, cerré el cuaderno y respiré el aire puro de la noche. El aroma de jazmín que florecía cerca del balcón llenaba mis pulmones. Estaba en paz. No por el arrepentimiento de Ricardo, sino a pesar de él. Mi felicidad ya no dependía de su aprobación, su amor o su reconocimiento. Era enteramente mía. La primavera llegó al rancho con una explosión de colores y aromas. El árbol de jabuticaba cerca de la casa se llenó de frutitas negras y brillantes. Los naranjos se llenaron de flores blancas perfumadas, y la huerta prosperaba con verduras lozanas. Despertaba todos los días con el canto de los pájaros y me dormía con el croar de las ranas a la orilla del arroyo. Mi libro había ganado una repercusión inesperada. Comencé a recibir cartas de lectoras, principalmente mujeres mayores que, como yo, habían soportado abusos durante años, convencidas de que era demasiado tarde para cambiar. Algunas contaban que mi historia les había dado valor para salir de relaciones tóxicas. Otras, que habían confrontado a hijos adultos que las maltrataban. Cada carta me llenaba de una emoción que nunca había experimentado antes. Un sentido de propósito mayor que trascendía mi propia jornada. Una mañana, recibí una llamada de Matilde, la directora del refugio para mujeres. Olivia, tenemos una situación delicada aquí. Una señora de 72 años llegó ayer, después de huir de su hijo que la mantenía prácticamente en arresto domiciliario. Está muy frágil y asustada. Leyó su libro e insiste en hablar con usted. Sé que es mucho pedir, pero... Voy hoy mismo, respondí sin dudar. Le pedí un aventón al señor Fernández, que iba a la ciudad esa tarde. El refugio quedaba en una casona antigua reformada, con un jardín acogedor en la entrada. Matilde me recibió en la puerta con un abrazo. Está en la habitación del fondo, explicó mientras me guiaba por los pasillos.
Su nombre es Eleonora. Era maestra antes de jubilarse. El hijo asumió control total de su pensión y la aisló de todos sus amigos. Ella escapó cuando él salió a trabajar. Nos detuvimos frente a una puerta sencilla, pintada de amarillo suave. Matilde golpeó levemente. «Doña Eleonora, Olivia está aquí para verla». Entré sola en la habitación modesta pero cómoda. Sentada en un sillón cerca de la ventana estaba una señora pequeña y frágil, con cabellos blancos cuidadosamente peinados. Sus manos huesudas sostenían mi libro, las páginas visiblemente gastadas de tantas lecturas. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. «¿Es realmente usted, la autora?». Sonreí, sentándome en la silla a su lado. «Soy yo misma. Matilde me dijo que usted quería conocerme». Ella tomó mis manos con sorprendente fuerza. «Su libro me salvó la vida, ¿sabía? Lo leí a escondidas, cuando Augusto salía. Cada página me daba un poquito más de valor». Sentí mis ojos humedecerse mientras ella contaba su historia, los pequeños abusos que fueron escalando a lo largo de los años, la forma en que el hijo controlaba cada aspecto de su vida, desde la ropa que usaba hasta lo que comía, el aislamiento creciente, el miedo constante. Cuando leí sobre cómo usted vendió la casa y reconstruyó su vida, pensé, si ella pudo a los 60, yo puedo a los 72, dijo Eleonora, sus ojos brillando con una determinación recién descubierta. Ayer finalmente tuve el valor. Tomé solo mis documentos y una muda de ropa. Caminé 4 cuadras hasta encontrar un taxi. El conductor me trajo directo para acá. «Usted fue muy valiente», dije sinceramente. Ella negó con la cabeza. «No tanto como usted. Yo solo huí. Usted enfrentó. Usted le hizo pagar por lo que hizo». «Cada una de nosotras encuentra su propio camino hacia la libertad», respondí. «Lo importante es dar el primer paso». Pasamos la tarde conversando. Eleonora había sido maestra de literatura durante 40 años, antes de que el hijo la convenciera de vender su casa e ir a vivir con él después de la muerte de su marido. Lo que comenzó como una convivencia aparentemente normal, pronto se transformó en control absoluto. «El dinero de la venta de mi casa desapareció», contó ella. «Augusto decía que estaba invirtiendo para mí, pero nunca vi un centavo. Cuando comencé a cuestionar, él se puso agresivo. Primero eran solo gritos, luego empujones, hasta que un día me encerró en la habitación por haber llamado a una antigua colega de trabajo. Era una historia que yo conocía demasiado bien, no solo por mi propia experiencia, sino por las decenas de cartas que había recibido desde la publicación del libro. El patrón era siempre el mismo: aislamiento, control financiero, intimidación, violencia. «¿Qué va a hacer ahora?», pregunté. Una sonrisa determinada surgió en su rostro arrugado. «Voy a demandar a Augusto para recuperar mi dinero. Matilde ya me puso en contacto con un abogado que trabaja pro bono para el refugio. Y después, bueno, siempre quise vivir cerca del mar, tal vez en Veracruz. Antes de irme, prometí visitarla de nuevo y mantener contacto. Le di mi número de teléfono y la dirección del rancho, diciendo que sería bienvenida cuando estuviera lista para una visita. «Usted me dio más que un libro», dijo ella al despedirse. «Me dio un futuro». De vuelta al rancho, sentada en el carro del señor Fernández, me quedé en silencio, reflexionando sobre el encuentro. Yo había entrado en la vida de Eleonora a través de las páginas de un libro, y de alguna forma eso había cambiado el curso de su existencia. Era una responsabilidad que yo nunca había imaginado. «¿Todo bien, doña Olivia?», preguntó el señor Fernández, notando mi silencio. «Sí», respondí, mirando por la ventana las montañas que se acercaban, anunciando la proximidad de casa. Solo pensando en cómo da vueltas la vida. Las visitas al refugio se hicieron regulares. Una vez al mes iba a la ciudad de Querétaro para conversar con las mujeres que buscaban refugio allí. No solo Eleonora, sino otras que llegaban con historias igualmente dolorosas. No me consideraba una consejera o terapeuta, solo alguien que podía decir «yo entiendo» y realmente significar eso. Con el tiempo, Matilde sugirió que yo formalizara esas visitas como un grupo de apoyo.
Las mujeres se abren con usted de una manera diferente, explicó ella. Usted representa una posibilidad real de empezar de nuevo, especialmente para las mayores. Fue así como nació Empezando Juntas, un grupo que se reunía quincenalmente en el refugio. Allí, mujeres de todas las edades compartían sus historias, sus miedos, sus pequeñas victorias. Yo solo moderaba, ofreciendo mi propia experiencia cuando parecía útil. En una de esas reuniones, una joven de 20 años planteó una cuestión que me tomó desprevenida. «Doña Olivia, ¿usted perdonó a su hijo?» La sala se quedó en silencio. Era una pregunta que todas querían hacer, pero nadie había tenido el valor. Pensé en el encuentro con Ricardo en la librería, en las cartas que él había enviado después. Cartas respetuosas, sin exigencias, solo actualizaciones sobre su vida y su progreso en la terapia. Cartas que yo leía, pero rara vez respondía. «No sé si perdón es la palabra correcta», respondí honestamente. «Comprendo que él está tratando de cambiar. Acepto sus disculpas como genuinas. Pero algunas rupturas son permanentes. Lo que teníamos ya no existe y nunca más existirá de la misma forma». «¿Pero usted todavía lo considera su hijo?», insistió la joven. Respiré hondo. Ricardo será siempre biológicamente mi hijo, pero nuestra relación, si algún día volvemos a tener alguna, será completamente diferente. Basada en respeto mutuo y límites claros, no en obligaciones familiares o perdón automático. ¿Y eso es suficiente para usted? Miré por la ventana, hacia el jardín del refugio donde algunos niños jugaban, hijos e hijas de mujeres que habían encontrado el valor para romper ciclos de violencia. «Es más que suficiente», respondí, «porque mi felicidad ya no depende de él, depende solo de mí». De camino de vuelta al rancho ese día, me detuve en la plaza central de la pequeña ciudad para comprar frutas. Mientras elegía algunas manzanas, oía a alguien llamar mi nombre. Era Jorge, mi viejo amigo abogado, que estaba de paso por la región. «Olivia, qué gusto verte», exclamó él, acercándose con una sonrisa genuina. «Estás radiante». Conversamos por unos minutos, actualizándonos sobre nuestras vidas. Jorge se había jubilado completamente y ahora se dedicaba a la pintura, un hobby de juventud que había abandonado por la carrera jurídica. «Hablé con Ricardo la semana pasada», comentó él casualmente. «Me llamó para agradecer por el consejo que le di cuando él quería demandarte. Dijo que fue la mejor cosa que hice por él, impedirle cometer otro error». Asentí, sin saber bien qué decir. Era extraño oír noticias de mi hijo a través de terceros, como si él fuera solo un conocido distante. «Él está realmente tratando, Olivia», continuó Jorge. «No estoy defendiendo lo que hizo, jamás lo haría, solo pensé que te gustaría saber». «Gracias por contarme», respondí sinceramente. «Espero que encuentre su camino». Mientras conducía de vuelta al rancho, pensaba en esa extraña red de conexiones que la vida teje. Ricardo, que había sido el centro de mi universo por tanto tiempo, ahora era una figura periférica. Y yo, que había vivido en las sombras por décadas, ahora estaba en el centro de una comunidad de mujeres que encontraban fuerza unas en otras. El segundo aniversario de mi mudanza al rancho llegó con el perfume de los naranjos en flor. Decidí celebrar con un almuerzo el domingo, invitando a las personas que se habían vuelto importantes en mi nueva vida. Elena, los Fernández, Matilde, algunas mujeres del grupo de apoyo que ya habían seguido adelante, incluyendo a Eleonora, que ahora vivía en un pequeño apartamento cerca del mar, como había soñado, en Veracruz. La mañana del domingo amaneció perfecta. Cielo azul, temperatura agradable, una leve brisa meciendo las hojas de los árboles. Desperté temprano para preparar la casa y cocinar. Había planeado un menú sencillo pero acogedor. Arroz, frijoles, una gallina de rancho en salsa con papas de mi huerta, ensalada de hojas frescas y de postre, un pastel de elote con anís que mi madre solía hacer. Mientras cocinaba, Popcorn dormitaba perezosamente cerca de la estufa, ocasionalmente abriendo un ojo para verificar si algún trozo de comida caería accidentalmente para él. La casa estaba impecable, no lujosa,
pero acogedora y genuinamente mía. En las paredes había enmarcado algunas acuarelas que comencé a pintar en los últimos meses, incentivada por Elena. No eran obras maestras, pero capturaban la belleza simple de mi pequeño paraíso. El arroyo, los árboles, el amanecer visto desde el balcón. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía. Elena fue la primera, trayendo un pie de limón como contribución. Los Fernández vinieron enseguida, con una botella del café especial que producían. Matilde llegó con 2 mujeres del refugio que yo aún no conocía, presentándolas con cariño. Eleonora apareció acompañada por una amiga de la infancia que había reencontrado después de décadas de separación forzada. Arreglamos una gran mesa en el balcón, cubriéndola con un mantel colorido bordado que había comprado en el mercado de la ciudad. Las conversaciones fluían naturalmente, risas resonaban por el terreno, historias eran compartidas sin prisa. Observé aquel grupo diverso reunido en mi casa, personas que hacía 2 años yo ni siquiera conocía, pero que ahora formaban parte integral de mi día a día. Después del almuerzo, mientras servíamos el café, oí el sonido de un carro acercándose en el camino de tierra. No estaba esperando a nadie más. Todos los invitados intercambiaron miradas curiosas. ¿Estás esperando a alguien más, Olivia?, preguntó Elena. No, respondí, levantándome para ver quién era. Mi corazón se aceleró cuando reconocí el carro estacionándose bajo la sombra de un mango. Era Ricardo, solo. Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Elena se acercó a mí protectoramente. ¿Quieres que le pida que se vaya?, susurró. Miré a mis invitados, personas que conocían mi historia, que sabían quién era Ricardo y lo que él había hecho. Algunos parecían preocupados, otros curiosos. Eleonora tenía una expresión particularmente tensa, tal vez reviviendo sus propios traumas. No, respondí finalmente. Voy a hablar con él. Caminé hasta el carro con pasos firmes. Ricardo salió vacilante, vistiendo una camisa sencilla y pantalones de mezclilla. Parecía nervioso, sosteniendo un pequeño envoltorio en las manos. «Disculpa aparecer sin avisar», dijo él cuando me acerqué. Llamé varias veces, pero nadie contestó. «Estamos almorzando», expliqué, indicando la mesa en el balcón con un gesto. «Es el aniversario de 2 años de mi mudanza para acá». Él miró a los invitados, que no hacían esfuerzo para disimular que observaban nuestra interacción. «No sabía que tenías visitas. ¿Puedo volver otro día?» Dudé. Parte de mí quería decir sí, que volviera otro día, o mejor, que no volviera nunca. Pero otra parte, una parte que me sorprendió, quería cerrar de una vez por todas este capítulo. «¿Qué quieres, Ricardo?», pregunté directamente. Él extendió el pequeño paquete. «Te traje esto. Es tu cumpleaños número 62 la próxima semana. Yo no quería dejarlo pasar desapercibido». Me sorprendió que él recordara la fecha. En los últimos años viviendo en su casa, mi cumpleaños rara vez recibía más que un feliz cumpleaños murmurado a toda prisa. «¿Puedo?», preguntó, indicando el paquete. Asentí, tomándolo con cuidado. Era ligero, envuelto en papel sencillo con una cinta discreta. «Gracias». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Ricardo miraba a sus pies, luego a la casa, al terreno, a cualquier lugar excepto mis ojos. «Tu rancho es bonito», comentó finalmente. «Exactamente como lo describiste en el libro». «Es mi hogar ahora», respondí. Él asintió. «Pareces bien, feliz». «Lo estoy», confirmé. Más silencio. Detrás de mí podía sentir las miradas atentas de mis invitados, especialmente de Elena, siempre protectora. «Ricardo, tengo visitas», dije gentilmente pero con firmeza. «¿Por qué no me dices lo que realmente te trajo aquí?» Él respiró hondo, finalmente encontrando mi mirada. «Voy a mudarme al sur, a Tuxtla Gutiérrez. Conseguí un empleo allí. Parto la próxima semana». La noticia me tomó desprevenida. «Oh, ¿eso es bueno para ti?» «Creo que sí», respondió él. «Es un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos,
de las personas que conocieron al hombre que yo era. Hizo una pausa, tragando saliva. Necesitaba verte antes de irme. Decirte personalmente que sigo arrepentido, que tu libro cambió mi vida tanto como la tuya, que entiendo ahora lo que hice, aunque me haya tomado demasiado tiempo. Sus palabras eran sinceras, me di cuenta. No había manipulación o autocompasión en ellas, solo la simplicidad cruda de la verdad. Espero que encuentres lo que estás buscando allá, respondí honestamente. Ricardo miró al balcón, donde mis amigos intentaban disimular su observación atenta. Construiste una vida bonita aquí, nuevas personas, nuevo propósito. Él sonrió tristemente. Me alegro por ti, de verdad. En ese momento, sentí algo cambiar dentro de mí. No era perdón. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Era más como soltar una carga que ni sabía que todavía llevaba. Ricardo ya no tenía poder sobre mi felicidad o mi paz. Era solo una persona de mi pasado que estaba siguiendo su camino, así como yo había seguido el mío. Gracias por venir a despedirte, dije, y buena suerte en Tuxtla Gutiérrez. Él asintió, pareciendo entender que ese era el cierre que ambos necesitábamos. No abrazos emocionados, no promesas de reconciliación, solo un reconocimiento mutuo y respetuoso de nuestros caminos separados. Adiós, Olivia, dijo él, usando mi nombre en lugar de mamá. Un pequeño gesto que demostraba comprensión de los nuevos límites. Adiós, Ricardo. Él entró en el carro y partió lentamente por el camino de tierra, levantando una pequeña nube de polvo detrás de sí. Me quedé parada, observando hasta que el vehículo desapareció en la curva, el pequeño presente aún en mis manos. Cuando volví al balcón, todos me miraban con expresiones que variaban de preocupación a curiosidad. Elena fue la primera en hablar. ¿Estás bien? Sorprendentemente lo estaba, mejor de lo que imaginaba posible. Sí, respondí, retomando mi lugar en la mesa. Él vino a despedirse. Se está mudando al sur. ¿Y ese es el fin? Preguntó Eleonora suavemente, sus ojos sabios leyendo más allá de mis palabras. Pensé por un momento antes de responder. Creo que es un fin apropiado, no dramático, no cinematográfico, solo, suficiente. Hubo asentimientos comprensivos alrededor de la mesa. Muchas de aquellas personas habían vivido sus propios cierres. Algunos completos, otros parciales, todos necesarios para seguir adelante. ¿Qué te trajo?, preguntó Elena, indicando el paquete que yo había puesto sobre la mesa. No sé, respondí, comenzando a deshacer el envoltorio con cuidado. Dentro había una cajita de madera tallada, sencilla pero bonita. Al abrirla, encontré un delicado reloj de pulsera dorado que reconocí inmediatamente. Había pertenecido a mi abuela, luego a mi madre, y finalmente a mí. Pensaba que se había perdido durante la mudanza apresurada de la casa de Ricardo. Lo encontré entre las cosas que quedaron atrás, decía la pequeña nota junto al reloj. Sé cuánto significa para ti. Lo siento por todo. Toqué el reloj suavemente, sintiendo su familiar textura fría contra mis dedos. Era más que un objeto. Era un pedazo de mi historia, una conexión con las mujeres fuertes que vinieron antes de mí. Mujeres cuyas vidas nunca conocí completamente, cuyas luchas probablemente se asemejaban a las mías de formas que yo nunca sabría. Era de mi abuela, expliqué a los invitados. Pensé que lo había perdido para siempre. Qué bueno que volvió a ti, comentó la señora Fernández gentilmente. Puse el reloj en mi muñeca donde pertenecía. De cierta forma era simbólico. El tiempo que había sido interrumpido ahora volvía a fluir, marcando no solo horas y minutos, sino también la continuidad de la vida, con todas sus rupturas y reparaciones imperfectas. El resto de la tarde transcurrió en una atmósfera más ligera. La visita inesperada de Ricardo, en lugar de estropear la celebración, había añadido una nota de cierre que yo ni sabía que necesitaba. Las conversaciones volvieron a fluir, las risas regresaron, y cuando el sol comenzó a ponerse,
Coloreando el cielo en tonos de naranja y rosa, me sentí completa de una manera que no podía explicar. Después de que el último invitado se fue, me senté sola en el balcón con popcorn durmiendo a mis pies. El reloj de mi abuela brillaba suavemente a la luz del farol, marcando el tiempo con su tic-tac constante y reconfortante. Pensando en los 2 años que habían pasado, me di cuenta de cuán lejos había llegado desde aquella noche terrible en la casa de Ricardo. La mujer que temblaba bajo los golpes de su hijo, que se encogía ante la risa maliciosa de la nuera, que aceptaba la humillación en silencio, ella se había transformado en alguien que apenas reconocía. No porque esa nueva versión de mí fuera una extraña, sino porque era quien yo siempre debía haber sido. A los 62 años, había reconstruido no solo una vida, sino una identidad. Una identidad basada no en sacrificios u obligaciones familiares, sino en elecciones conscientes y límites saludables. Había descubierto que nunca es tarde para decir no a la falta de respeto, no a la violencia, no a relaciones que disminuyen en lugar de elevar. Y tal vez lo más importante, había descubierto que nunca es tarde para decir sí a sí misma. El sol desapareció completamente en el horizonte, dejando solo un último halo de luz dorada. Me levanté, llamé a Popcorn y entré en la casa que había hecho verdaderamente mía. Mañana sería otro día en mi nueva vida. Una vida que yo había conquistado no solo por haber sobrevivido a los golpes, sino por haber encontrado el valor de responder a ellos no con más violencia, sino con una determinación fría y precisa que lo cambió todo. Mientras me preparaba para dormir, pensé en la palabra recomienzo, título de mi libro, tema del grupo de apoyo, esencia de mi jornada. Empezar de nuevo no significaba borrar el pasado o fingir que las heridas nunca existieron. Significaba construir algo nuevo y mejor sobre las cicatrices, usándolas como fundación en lugar de permitir que fueran prisiones. Ricardo estaba empezando de nuevo en Tuxtla Gutiérrez. Eleonora estaba empezando de nuevo a la orilla del mar en Veracruz. Otras mujeres estaban empezando de nuevo en el refugio, en los pequeños apartamentos de la ciudad, en las nuevas relaciones que construían. ¿Y yo? Yo había empezado de nuevo aquí, entre naranjos y jabuticabeiras, con un perro caramelo y un arroyo murmurante, rodeada por personas que me veían por lo que yo era, no por lo que podían extraer de mí. El tiempo me había enseñado que la venganza no necesita ser ruidosa o violenta para ser eficaz. A veces, la mejor respuesta a la crueldad es simplemente negarse a ser disminuida por ella. Construir una vida tan plena y alegre que aquellos que intentaron quebrarnos se vuelven irrelevantes, no por odio, sino por crecimiento. Esta era mi verdad a los 62 años, que la vida puede florecer más bellamente después de una tormenta devastadora, que las raíces más fuertes a menudo crecen en suelo que fue completamente removido, que nunca, jamás, es demasiado tarde para decir, esta vida es mía. Y para cualquier mujer escuchando mi historia, sea ella joven o mayor, atrapada en relaciones abusivas o solo comenzando a identificar las señales de alerta, mi mensaje es claro: usted merece respeto, usted merece paz, usted merece una vida que sea verdaderamente suya. Y si yo, a los 60 años, pude encontrar el valor de empezar de nuevo después de décadas de sumisión, usted también puede. No importa su edad, su situación financiera, sus miedos. El primer paso es el más difícil, pero cada paso después de él se vuelve un poco más fácil, hasta que un día usted se encuentra caminando, no, bailando, en dirección a una libertad que ni sabía que existía. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.